Berlín, 1944. En un elegante despacho del alto mando alemán, oficiales de inteligencia leen con preocupación los informes llegados de su mejor agente en Inglaterra. Según él, una enorme concentración de tropas aliadas se prepara para invadir Calais. Hitler, convencido por esta información, ordena mantener sus mejores divisiones en esta zona, lejos de las playas de Normandía, donde el verdadero ataque ocurriría. Lo que los nazis no sabían era que su mejor agente no existía. Era una completa fabricación, creada por un español sin entrenamiento militar ni experiencia en espionaje, un hombre al que los británicos darían el nombre código de Garbo por sus extraordinarias dotes interpretativas. Su verdadero nombre, Juan Pujol García. Esta es la historia del mayor engaño de la Segunda Guerra Mundial y del hombre improbable que lo hizo posible. Un hombre que, armado solo con su ingenio, una enciclopedia y una guía turística de Inglaterra, construyó una red ficticia de espías que engañó al mismísimo Hitler y cambió el curso de la historia. Para entender cómo un ciudadano español común llegó a convertirse en el espía más influyente de la Segunda Guerra Mundial, debemos viajar a Barcelona, 1912, donde nace Juan Pujol García en el seno de una familia de clase media. Su padre era un próspero empresario textil con ideas liberales, mientras que su madre provenía de una familia más tradicional y conservadora. El joven Juan creció en un ambiente marcado por estos contrastes, lo que quizás forjó su capacidad para ver la realidad desde múltiples perspectivas. Sin embargo, nada en su infancia o juventud parecía predecir el extraordinario papel que jugaría en la historia mundial. Sus primeros años fueron bastante ordinarios. Estudió en un colegio de gestión religiosa, donde destacó más por su imaginación que por sus calificaciones. A los 21 años, cumplió con el servicio militar obligatorio, alcanzando el rango de cabo. Después, probó suerte en diversos oficios. Trabajó como encargado de un hotel, gerente de una granja avícola, estudiante de astrología, y sí, incluso como barbero. Ninguno de estos trabajos dejó huella notable o indicaba un futuro excepcional. Sin embargo, el destino de Pujol cambiaría drásticamente con el estallido de la Guerra Civil Española en 1936. Con 24 años, se vio atrapado en un conflicto que dividía familias y obligaba a todos a tomar partido. Como explicaría años después en sus memorias, yo no era político, pero detestaba lo que ambos bandos estaban haciendo a mi país. Vi la crueldad humana en su forma más desnuda, y me convenció de que algunas ideologías son profundamente malignas. La experiencia de Pujol durante la Guerra Civil fue traumática y formativa. En Barcelona, territorio republicano, fue reclutado para servir en el ejército, pero desertó. Fue capturado y encarcelado, escapó, fue recapturado y finalmente consiguió refugiarse en un consulado extranjero. Para evitar luchar por una causa en la que no creía, Pujol llegó incluso a falsificar una enfermedad usando tintura de yodo para crearse úlceras en la piel. Cuando los nacionalistas de Franco finalmente ganaron la guerra en 1939, Pujol sintió alivio momentáneo, pero pronto vio con horror cómo el autoritarismo se instalaba en España. Apenas unos meses después, la invasión nazi de Polonia daba inicio a la Segunda Guerra Mundial. Vi lo que el fascismo había hecho a España, relataría posteriormente, y supe que si Hitler ganaba, toda Europa sufriría el mismo destino. No podía quedarme de brazos cruzados. Esta convicción personal, más que cualquier simpatía política específica hacia los aliados, fue lo que motivó su decisión de actuar. A diferencia de otros espías famosos que trabajaban por patriotismo, dinero o ideología, Pujol tenía un motivo más universal, el rechazo a la tiranía que había presenciado de primera mano. Con apenas 28 años, casado y con un hijo pequeño, Pujol tomó una decisión extraordinaria. Se convertiría en espía para los aliados, aunque nadie se lo hubiera pedido y no tuviera la menor idea de cómo hacerlo. Su primer paso, sorprendentemente audaz, fue acudir a la embajada británica en Madrid. España, aunque técnicamente neutral, estaba bajo el régimen de Franco, aliado ideológico de Hitler. Los británicos, preocupados por posibles infiltraciones, recibieron con extrema cautela a este español desconocido que se ofrecía como espía. Harris Greene, oficial de inteligencia británico en Madrid durante esa época, recordaría, recibíamos ofertas similares constantemente. La mayoría eran oportunistas buscando dinero o, peor aún, agentes enemigos intentando infiltrarse. Este hombre sin experiencia, sin contactos y sin credenciales no parecía prometedor. Predeciblemente, los británicos rechazaron a Pujol. Pero lo que sucedió a continuación muestra la extraordinaria determinación que lo caracterizaría a lo largo de toda su operación. En lugar de rendirse,
Pujol concibió un plan asombroso. Si los británicos no lo querían como espía, convencería primero a los alemanes para contratarlo, y luego volvería a los británicos con algo valioso que ofrecer. Así comenzó uno de los engaños más audaces de la guerra. Pujol se acercó a la embajada alemana en Madrid, presentándose como un ferviente nacionalsocialista, un falangista español con contactos en Inglaterra y acceso a información valiosa. Les dije exactamente lo que querían oír, explicó después. Que admiraba el nuevo orden que Hitler estaba construyendo y deseaba contribuir a la causa germánica. Los alemanes, aunque inicialmente escépticos, estaban desesperados por información sobre Gran Bretaña, especialmente cuando Hitler contemplaba la invasión de las islas. Tras varias entrevistas, aceptaron a Pujol como agente, le proporcionaron una botella de tinta invisible, le dieron instrucciones básicas sobre qué información buscar y lo enviaron a Lisboa. Desde allí, supuestamente viajaría a Londres para espiar directamente en territorio enemigo. Lo que los alemanes no sabían es que Pujol nunca tuvo intención de ir a Inglaterra. En ese momento, ni siquiera hablaba inglés, jamás había pisado suelo británico, y carecía de los documentos necesarios para viajar en tiempos de guerra. En lugar de eso, se instaló en Lisboa, donde tuvo lugar quizás el episodio más extraordinario de creatividad en la historia del espionaje. Armado únicamente con algunas guías turísticas de Inglaterra, una enciclopedia británica desactualizada, algunas revistas cinematográficas y los horarios de ferrocarriles, Pujol comenzó a fabricar informes de inteligencia completamente ficticios para los alemanes. Inventaba cada detalle, confesaría después. Describía lugares que nunca había visto, conversaciones que nunca habían ocurrido, y movimientos de tropas que existían solo en mi imaginación. Sus primeros informes eran básicos y contenían errores obvios para quien conociera Inglaterra. Por ejemplo, afirmó que en Glasgow la gente era muy susceptible a los encantos femeninos y generalmente borrachos. También reportó que había reclutado a un piloto de la RAF que odiaba a los ingleses porque eran todos judíos. Sorprendentemente, los alemanes no detectaron estas inexactitudes. Al contrario, quedaron encantados con su nuevo agente y comenzaron a pagarle $600 mensuales, equivalentes a unos $10.000 actuales, una pequeña fortuna para la época. Envalentonado por este éxito inicial, Pujol amplió su mitomanía. Pronto informó que había reclutado a una red de subagentes, un cónsul venezolano anglófilo, un comerciante portugués que viajaba regularmente a Inglaterra, un empleado de los ferrocarriles galés descontento con su sueldo, e incluso un secretario del Ministerio de Guerra británico. Cada uno de estos personajes existía solamente en la prolífica imaginación de Pujol. Para dar credibilidad a sus informes, mezclaba información real obtenida de periódicos y la BBC con fantasías plausibles. Si los periódicos mencionaban un convoy marítimo que había llegado a Liverpool, Pujol confirmaba la noticia añadiendo detalles inventados sobre la carga y los planes futuros. Thomas Harris, oficial de inteligencia británico que más tarde trabajaría con Pujol, quedó impresionado por su método. No era simplemente un mentiroso compulsivo. Era un artista de la desinformación. Entendía instintivamente que hacer creíble una mentira, aderezarla con suficientes detalles verificables para que lo inventado parezca una extensión natural de la realidad. Durante 6 meses, Pujol mantuvo esta arriesgada charada desde Lisboa. Sus alemanes supervisores nunca sospecharon que su valioso agente en Londres nunca había pisado Inglaterra. De hecho, estaban tan satisfechos con su trabajo que le enviaron dinero para reclutar más agentes y expandir su red. Mientras tanto, Pujol seguía intentando contactar con los británicos. Acudió nuevamente a la embajada en Lisboa, ahora con pruebas tangibles de su relación con la inteligencia alemana. Pero, increíblemente, los británicos seguían mostrándose evasivos y desconfiados. La frustración de Pujol crecía. Estaba arriesgando su vida y la de su familia para ayudar a una nación que ni siquiera respondía a sus cartas. Lo que él no sabía es que los servicios de inteligencia británicos, particularmente el MI5 encargado de contraespionaje, habían interceptado y descodificado mensajes alemanes que mencionaban a un nuevo y prometedor agente en Inglaterra. El problema era que no podían identificar quién era este espía que les reportaba desde el mismo Londres donde ellos operaban. El punto de inflexión llegó cuando Pujol, intentando impresionar a sus supervisores alemanes, inventó un informe sobre un convoy aliado que supuestamente zarpaba de Liverpool hacia Malta. Proporcionó detalles específicos, fecha de salida, composición, ruta estimada. Los alemanes, confiando plenamente en su agente, enviaron submarinos a la ubicación indicada. Por supuesto, no había ningún convoy. Pujol había inventado todo.
Pero cuando los submarinos alemanes efectivamente se dirigieron a esas coordenadas, algo que Pujol no podía saber, los británicos se alarmaron. Alguien estaba filtrando información estratégica al enemigo. En un giro irónico, el Mi-5 intensificó la búsqueda de este peligroso espía que operaba bajo sus narices. Se asignaron recursos adicionales para localizarlo, sin sospechar que el supuesto traidor era en realidad un potencial aliado que llevaba meses intentando contactarlos. La situación cambió drásticamente cuando un oficial de inteligencia británico en Lisboa, tras revisar los intentos previos de Pujol por establecer contacto, conectó los puntos. ¿Y si el misterioso agente alemán que les preocupaba y este persistente español que quería colaborar eran la misma persona? Finalmente, en abril de 1942, Tomás Harris, un oficial hispanohablante del Mi-5, viajó a Lisboa para entrevistarse con Pujol. Después de exhaustivos interrogatorios, los británicos comprendieron el extraordinario potencial de lo que tenían entre manos. Un agente doble que ya había ganado la confianza absoluta de los alemanes. Pujol fue inmediatamente trasladado a Inglaterra, donde el Mi-5 le asignó el nombre código Garbo, en honor al actor Greta Garbo, por sus extraordinarias dotes interpretativas. Su esposa e hijo se reunieron con él poco después. Así comenzaba la segunda y más sofisticada fase de una de las operaciones de contrainteligencia más exitosas de la historia. Bajo supervisión británica, la red ficticia de Pujol crecería hasta incluir 27 agentes imaginarios, cada uno con su propia personalidad, motivaciones y debilidades. Ya en Londres, Pujol se enfrentó a una nueva realidad. Tenía que aprender sobre la verdadera Inglaterra, tan diferente de la que había imaginado desde Lisboa. Mi Londres ficticio se parecía al real tanto como un huevo a una castaña, confesaría después. Los británicos le asignaron un control, el oficial Tomás Harris, quien no solo supervisaría sus comunicaciones, sino que se convertiría en su amigo y colaborador creativo. Juntos, Pujol y Harris formaron un equipo extraordinario. Harris aportaba el conocimiento técnico y militar que Pujol carecía, mientras que el español contribuía con su increíble imaginación y su comprensión intuitiva de la psicología alemana. Tomás y yo éramos como novelistas colaborando en una gran obra de ficción, explicaría Pujol años después. Pero nuestros lectores eran el alto mando alemán, y el destino de la guerra dependía de que creyeran cada palabra. La Operación Garbo se convirtió pronto en la joya de la corona del sistema de doble cruz, el programa británico de agentes dobles destinado a engañar a los alemanes. Ningún otro agente generó tanto material ni tuvo tanto impacto en las percepciones alemanas como Pujol. Con el apoyo del Mi-5, la red ficticia de Garbo se expandió y profesionalizó. Cada uno de sus subagentes tenía un expediente detallado, antecedentes, personalidad, razones para colaborar, fuentes de información e incluso pequeños defectos para hacerlos más creíbles. Entre estos personajes ficticios había un nacionalista galés resentido con los ingleses, un miembro de la organización fascista británica, un funcionario del Ministerio de Guerra indio corrupto, un agente viajero venezolano, y hasta un conserje suizo del Ministerio del Aire que robaba documentos de las papeleras. Creamos un elenco de personajes digno de Dickens, recordaría Harris. Cada uno debía ser distintivo, consistente y psicológicamente plausible. Teníamos que recordar cada detalle, porque cualquier contradicción podría hacer colapsar toda la operación. Para mantener la credibilidad, aproximadamente el 60% de la información que transmitían era verídica, pero cuidadosamente seleccionada para no dañar los intereses aliados. El resto era desinformación elaborada con precisión quirúrgica para influir en las decisiones militares alemanas. A veces, transmitían información auténtica pero con un retraso deliberado, asegurándose de que llegara demasiado tarde para ser útil. Otras veces, informaban correctamente sobre eventos menores para establecer credibilidad, preparando el terreno para mentiras cruciales en momentos estratégicos. La confianza alemana en Garbo llegó a tal punto que sus supervisores de la Abwehr, inteligencia militar alemana, le concedieron la Cruz de Hierro, la prestigiosa condecoración militar alemana. Probablemente fue el único caso en la historia en que esta medalla se otorgó a alguien que activamente trabajaba para derrotar a Alemania. La operación requería un trabajo meticuloso y constante. Pujol y Harris producían largos informes casi a diario, a veces hasta 3 o 4 en una sola jornada. En total, durante los 3 años que duró la operación, enviaron más de 500 mensajes, algunos de hasta 20 páginas, creando lo que el historiador del Mi-5 Nigel West describió como la más elaborada y sostenida mentira de la guerra. Este esfuerzo alcanzaría su punto culminante, y su mayor impacto histórico, en los meses previos al día D,
cuando los aliados preparaban la invasión de Normandía, la operación militar que cambiaría definitivamente el curso de la guerra. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, 156.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía en la mayor operación anfibia de la historia. Este momento crucial de la Segunda Guerra Mundial podría haber terminado en desastre si los alemanes hubieran concentrado sus fuerzas en el lugar correcto. No lo hicieron, en gran parte gracias a un barbero español que nunca disparó un solo tiro. Para entender el papel decisivo que Juan Pujol Garbo jugó en el éxito del Día D, debemos remontarnos a finales de 1943, cuando los aliados comenzaron la planificación detallada de la invasión. El mayor desafío no era logístico, sino de engaño. Los aliados necesitaban convencer a Hitler de que el ataque principal vendría por Calais, el punto más cercano a Inglaterra, mientras preparaban el verdadero asalto 300 kilómetros al oeste, en las playas de Normandía. Para lograrlo, los británicos crearon la Operación Bodyguard, un vasto plan de desinformación que incluía ejércitos fantasma, comunicaciones falsas y filtraciones estratégicas. Pero el componente más importante de este elaborado engaño sería la red de agentes dobles del Mi-5, con Garbo a la cabeza. Pujol era nuestra baza más valiosa, explicaría después Irion Masterman, coordinador del sistema de doble cruz. Los alemanes confiaban completamente en él. Sus informes tenían más credibilidad que cualquier otra fuente de inteligencia alemana en Gran Bretaña. Esta confianza no era casual. Durante 2 años, Pujol había construido meticulosamente su credibilidad proporcionando información verificable y útil para los alemanes, aunque cuidadosamente seleccionada para no comprometer operaciones aliadas importantes. Cuando sus agentes cometían errores, algo deliberadamente planificado para mantener la verosimilitud, Pujol les reprendía duramente en sus comunicaciones, mostrando a sus controladores alemanes su supuesto compromiso con la precisión y la causa nazi. En una ocasión, uno de sus agentes ficticios había informado incorrectamente sobre un convoy que nunca existió. Pujol, simulando furia, escribió a sus controladores alemanes que había disciplinado severamente al culpable. Esta atención al detalle y a la consistencia psicológica de sus personajes convencía cada vez más a los alemanes de la autenticidad de la red. El plan para engañar a Hitler sobre el Día D comenzó a tomar forma en enero de 1944. Pujol y Harris diseñaron una estrategia en 3 fases. Primero, informarían sobre múltiples posibles ubicaciones de invasión para mantener a las fuerzas alemanas dispersas. Luego, a medida que se acercara la fecha, enfatizarían la zona de Calais como objetivo principal. Finalmente, después del desembarco en Normandía, convencerían a los alemanes de que este era solo un ataque de distracción antes del verdadero asalto. Para ejecutar este plan, Pujol ampliaba constantemente su red ficticia. Cada nuevo agente aportaba una perspectiva diferente que corroboraba el mensaje central. Un supuesto funcionario del Ministerio de Guerra informaba sobre planes de invasión en Noruega. Un imaginario oficial de la Guardia Galesa hablaba de entrenamientos para condiciones de playa similares a las de Calais. Un inexistente trabajador portuario reportaba movimientos de barcos consistentes con un ataque inminente a través del paso de Calais. Era como dirigir una orquesta donde cada instrumento tocaba su parte pero contribuía a una única melodía armoniosa, explicaría después Harris. Cada agente ficticio reforzaba la narrativa global desde su perspectiva única, haciendo el engaño más convincente. A medida que se acercaba la fecha de la invasión, los aliados implementaron la Operación Fortitude, una elaborada farsa que incluía la creación del ficticio primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, supuestamente liderado por el general George Patton. Esta fuerza fantasma, compuesta por tanques inflables, aviones de madera y transmisiones de radio falsas, parecía posicionarse para atacar Calais. Aquí es donde Garbo jugó su papel más crucial. Sus agentes comenzaron a informar detalladamente sobre este ejército ficticio, proporcionando a los alemanes confirmación de lo que sus propios reconocimientos aéreos parecían mostrar. Lo brillante del engaño, explicaría después Sir Michael Howard, historiador oficial británico, fue como cada elemento reforzaba a los demás. Los alemanes veían los tanques falsos desde sus aviones de reconocimiento, luego recibían informes de los agentes de Garbo confirmando lo que habían visto, creando un ciclo de verificación mutua que hacía el engaño prácticamente impenetrable. A principios de junio de 1944, la trampa estaba preparada. Los alemanes estaban convencidos de que el ataque principal vendría por Calais, y que cualquier actividad en otros puntos sería meramente una distracción. Hitler había ordenado mantener en Calais sus mejores divisiones, incluyendo la formidable 15ª División Panzer,
con tanques que podrían haber masacrado a las tropas aliadas en las vulnerables playas de Normandía. Cuando el desembarco finalmente comenzó el 6 de junio, Pujol enfrentó su momento más crítico. Ahora que el ataque real estaba ocurriendo en Normandía, tenía que convencer a los alemanes de que esto era solo una maniobra de distracción antes del verdadero asalto en Calais, evitando así que las divisiones Panzer fueran redesplegadas a Normandía. Aquí es donde Pujol realizó quizás su actuación más magistral. En las primeras horas de la invasión, envió un mensaje urgente a sus controladores alemanes. Tengo información de máxima prioridad. Las fuerzas actualmente desembarcando en Normandía son solo el primer paso de la operación. Según mis fuentes en el alto mando, el ataque principal vendrá por Calais en los próximos días. Este desembarco en Normandía intenta distraer las fuerzas alemanas del verdadero objetivo. Se recomienda encarecidamente no mover las reservas estratégicas de Calais. La audacia de este mensaje era extraordinaria. Pujol estaba esencialmente diciendo a los alemanes que ignoraran la evidencia de sus propios ojos, 156.000 hombres desembarcando en Normandía, en favor de su información. Lo más asombroso es que funcionó. Hitler, influido decisivamente por los informes de Garbo, ordenó mantener sus mejores divisiones en Calais durante críticas semanas, esperando un segundo desembarco que nunca llegaría. Cuando finalmente permitió el traslado de estas fuerzas a Normandía, los aliados ya habían establecido una sólida cabeza de playa. El general Omar Bradley, comandante del primer ejército de Estados Unidos en Normandía, afirmaría después: esos días adicionales sin enfrentar a las divisiones Panzer marcaron la diferencia entre el éxito y un potencial desastre. Cada hora que los alemanes tardaron en reforzar Normandía, más hombres y equipamiento podíamos desembarcar. Para mantener la credibilidad de Garbo incluso después del día D, Pujol y Harris ejecutaron un ingenioso plan. La noche del 8 al 9 de junio, cuando ya era obvio que el desembarco principal había sido Normandía, Pujol envió un mensaje urgente a Alemania confesando que había intentado advertirles antes sobre Normandía, pero que su mensaje se había retrasado por problemas de transmisión. Adjuntó como prueba un mensaje detallado, supuestamente escrito horas antes de la invasión, que describía con precisión las playas de desembarco. Por supuesto, este mensaje había sido redactado después de los hechos, cuando los británicos ya conocían los detalles exactos de la operación. Los alemanes no solo aceptaron esta explicación, sino que aumentaron su confianza en Garbo. Si su mensaje hubiera llegado a tiempo, razonaron, podrían haber estado mejor preparados. Lejos de sospechar de él, lo consideraron más valioso que nunca. En reconocimiento a sus servicios, el alto mando alemán concedió a Pujol la Cruz de Hierro, un hecho sin precedentes para un espía que operaba en territorio enemigo. Irónicamente, casi al mismo tiempo, el rey Jorge V le otorgaba la Orden del Imperio Británico, convirtiendo a Pujol en uno de los pocos hombres condecorados por ambos bandos durante la guerra. El engaño de Normandía no fue el final de la Operación Garbo. Durante el resto de la guerra, Pujol continuó alimentando a los alemanes con desinformación estratégica. Cuando los alemanes desarrollaron las devastadoras bombas V1 y V2, los primeros misiles de la historia, la red de Garbo proporcionó información falsificada sobre dónde estaban cayendo en Londres, haciendo que los alemanes ajustaran su puntería, alejándola de los objetivos críticos. Era un juego mortal con consecuencias reales, explicaría después Sir Montagu Dermer, oficial de inteligencia británico. Cada mensaje era meticulosamente calculado para influir en decisiones militares específicas. Estábamos esencialmente dirigiendo a distancia parte de la estrategia enemiga. La Operación Garbo se mantuvo activa hasta el final de la guerra en Europa. Increíblemente, a pesar de los miles de mensajes intercambiados y las docenas de personajes ficticios mantenidos durante años, los alemanes nunca sospecharon del engaño. Estaban tan convencidos de la autenticidad de la red de Pujol que, incluso después de la rendición alemana, la Agüera había planificado mantener a sus agentes en Inglaterra como núcleo de futuras operaciones de inteligencia. El impacto histórico de Juan Pujol García es difícil de exagerar. El historiador militar Mark Seaman lo expresó así: sin el engaño de Normandía, la invasión podría haber fracasado, extendiendo la guerra por años con un costo incalculable en vidas humanas. Y sin Garbo, el engaño de Normandía podría haber fallado. Es uno de esos raros casos donde un solo individuo realmente cambió el curso de la historia. Lo extraordinario de esta historia es que Pujol logró todo esto sin entrenamiento formal en inteligencia, sin experiencia militar previa, e inicialmente sin siquiera hablar inglés. Su único armamento fue su ingenio, su creatividad, su comprensión intuitiva de la psicología humana y su profunda convicción moral contra el fascismo.
Como diría años después Ben McIntyre, autor de varios libros sobre espionaje, Garbo no era un espía profesional que se convirtió en mentiroso brillante, era un mentiroso brillante que se convirtió en espía profesional. El impacto de Pujol se extendió más allá del día D durante toda la campaña de Normandía. Sus informes continuaron influyendo en las decisiones estratégicas alemanas. Cuando los aliados lanzaron la Operación Cobra para romper las líneas alemanas y avanzar hacia París, los informes de Garbo contribuyeron a que Hitler retuviera reservas críticas, anticipando ataques en sectores diferentes. Thomas Harris, su control británico y colaborador, resumiría el logro de Pujol. Lo que Garbo consiguió fue extraordinario no solo por su audacia o creatividad, sino por su consistencia. Durante 3 años, mantuvo una red de personajes ficticios con tal coherencia y atención al detalle que los alemanes nunca cuestionaron su autenticidad. Es probablemente la actuación más sostenida y consecuente en la historia del espionaje. Al terminar la guerra, Pujol enfrentaba un dilema. Sus controladores británicos temían que los nazis buscaran venganza contra él si descubrían su traición. Con la ayuda del Mi-5, se organizó una elaborada operación para simular la muerte de Pujol por malaria en Angola en 1949. Con su muerte oficialmente registrada, Pujol desapareció del radar público, emigrando secretamente a Venezuela donde comenzó una nueva vida como profesor y empresario. Durante décadas, su extraordinaria contribución permaneció clasificada y su nombre cayó en el olvido, incluso en los países a los que había servido. Caracas, Venezuela, 1984. Un hombre de 72 años se sienta nervioso en el vestíbulo de su hotel. Está a punto de conocer a un grupo de veteranos británicos del día de que han viajado específicamente para encontrarse con él. Para estos hombres, este anciano español es prácticamente un fantasma. Todos creían que había muerto 35 años antes. El hombre es Juan Pujol García, el legendario espía Garbo, y este encuentro marca su regreso del olvido histórico y su reconocimiento público después de décadas en las sombras. La reunión está cargada de emoción. Varios de los veteranos lloran abiertamente mientras estrechan la mano del hombre que, sin empuñar un arma, salvó innumerables vidas en las playas de Normandía. Uno de ellos, un antiguo oficial de playa que supervisó los desembarcos, se arrodilla frente a Pujol en un gesto espontáneo de gratitud. «Le debo mi vida», dice con voz entrecortada, «todos se la debemos». ¿Cómo es posible que un héroe de tal magnitud permaneciera en el olvido durante tantas décadas? ¿Y quién era realmente el hombre detrás del legendario agente Garbo? La desaparición de Juan Pujol de la historia pública fue planificada meticulosamente. Al finalizar la guerra, su situación era extremadamente precaria. Para los nazis derrotados, era un traidor que merecía ejecución. En la España franquista, un régimen que simpatizaba con Hitler, tampoco sería bienvenido. Incluso en Gran Bretaña, donde había servido heroicamente, su seguridad no podía garantizarse con la Guerra Fría comenzando y los secretos de inteligencia convirtiéndose en moneda política valiosa. La decisión de ejecutar a Garbo no fue tomada a la ligera, explicaría años después Desmond Bristow, oficial de inteligencia británico. Había demasiada gente, en demasiados países, que tenía razones para querer silenciarlo permanentemente. La mejor protección era que todo el mundo creyera que ya estaba muerto. Así, en 1949, el Mi-5 organizó un elaborado plan para simular la muerte de Pujol por malaria en Angola. Se publicaron obituarios en periódicos, se notificó oficialmente a las autoridades, y se cerró formalmente su expediente. Para el mundo, Juan Pujol García había dejado de existir. Con su nueva identidad, Pujol emigró a Venezuela donde comenzó una vida sorprendentemente ordinaria. Manejó una pequeña tienda, luego trabajó como profesor de inglés y finalmente estableció una pensión para estudiantes. Se casó nuevamente, su primer matrimonio había terminado durante la tensión de sus años como espía, tuvo hijos, y vivió como un ciudadano común. Lo más extraordinario, comentaría después el historiador Nigel West, es que un hombre capaz de tal audacia e imaginación eligiera después una vida tan convencional. Es como si Shakespeare, después de escribir sus obras maestras, hubiera decidido convertirse en contable. Durante más de 3 décadas, Pujol vivió en el anonimato absoluto. Sus propios hijos desconocían su pasado heroico. Según contaría su hijo Joan años después, para nosotros, papá era simplemente papá. Un hombre tranquilo que ocasionalmente contaba historias increíbles que asumíamos eran producto de su imaginación. Nunca sospechamos que esas fantasías eran fragmentos de su vida real. Mientras Pujol vivía su tranquila existencia en Venezuela,
su legado permanecía clasificado en los archivos de inteligencia británicos y alemanes. Los historiadores que estudiaban el día D encontraban misteriosas referencias a un agente español, pero los detalles completos de la Operación Garbo seguían siendo secretos. Esto comenzó a cambiar en la década de 1970, cuando el gobierno británico empezó a desclasificar gradualmente documentos sobre las operaciones de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. En 1972, el libro The Double Cross System de J.C. Masterman reveló la existencia del sistema de doble cruz, aunque con información limitada sobre agentes específicos. La verdadera revelación llegó en 1984, cuando el investigador e historiador Nigel West, seudónimo de Rupert Ayason, comenzó a buscar sistemáticamente al legendario Garbo, convencido de que los informes de su muerte habían sido exagerados. West siguió un rastro de documentos desclasificados, registros de inmigración y entrevistas con antiguos oficiales de inteligencia. Su búsqueda lo llevó finalmente a Venezuela, donde, tras una cuidadosa investigación, localizó a un anciano español que se hacía llamar Juan Pujol. Cuando finalmente lo encontré, recordaría West, le mostré una fotografía de Thomas Harris, su antiguo controlador británico. Sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas. En ese momento, supe que había encontrado a Garbo. Pujol inicialmente se mostró reticente a revelar su identidad, temiendo represalias incluso después de tantos años. Solo después de que West le asegurara que sería recibido como un héroe en Gran Bretaña, aceptó resucitar públicamente. Su regreso al reconocimiento público fue extraordinario. En 1984, Pujol viajó a Londres para una serie de celebraciones por el 40º aniversario del Día D. Fue recibido con honores por el Duque de Edimburgo, condecorado nuevamente por sus servicios, y filmado para documentales históricos. Los veteranos del Día D lo trataron con reverencia, y los periódicos lo proclamaron como el espía que regresó de entre los muertos. Más conmovedor aún fue su viaje a Normandía, donde caminó por las playas que su ingenio había ayudado a conquistar. Un testigo describió cómo los turistas miraban con perplejidad a este anciano español que lloraba silenciosamente frente al mar, sin saber que estaban ante uno de los arquitectos invisibles de la victoria aliada. Pero, ¿quién era realmente Juan Pujol? ¿Qué tipo de hombre tenía la audacia de engañar al alto mando alemán y la creatividad para mantener viva una red de 27 agentes ficticios durante años? Las entrevistas que concedió en sus últimos años ofrecen algunas pistas, aunque Pujol siempre mantuvo un aire de misterio. Nunca me consideré un espía, insistía. Los espías buscan información. Yo creaba información. Era más como un novelista cuyos lectores tenían el poder de vida o muerte sobre millones de personas. Quienes lo conocieron en diferentes etapas de su vida destacan contrastes sorprendentes en su personalidad. Por un lado, era un hombre de extraordinaria imaginación, capaz de crear narrativas complejas con detalles precisos y consistentes durante años. Por otro, era metódico, disciplinado y extremadamente cuidadoso con los detalles, características no siempre asociadas con mentes creativas. David Strangeways, oficial de inteligencia que trabajó con él durante la guerra, lo describió como un hombre con una mente en constante ebullición, siempre generando ideas, algunas brillantes, otras completamente descabelladas. La habilidad de Harris, su controlador, fue canalizar esa creatividad y darle estructura. Aline Griffith, condesa de Romanones y ella misma agente de la OSS americana durante la guerra, conoció a Pujol brevemente en Madrid antes de su partida a Inglaterra. Años después, recordaría, lo que me impresionó fue su apariencia completamente ordinaria. No tenía nada del glamour o la intensidad que asociamos con los espías. Parecía un vendedor o un contable, alguien a quien no mirarías dos veces en la calle. Y ahí radicaba su genio, su absoluta invisibilidad. Estas observaciones apuntan a una cualidad esencial de Pujol, su extraordinaria capacidad para la observación y la empatía. Entendía instintivamente cómo pensaban las personas, qué querían creer, y cómo presentarles información para que la aceptaran sin cuestionarla. Su don, explicaría Thomas Harris en un informe desclasificado décadas después, era entender la psicología del engaño mejor que ningún profesional entrenado. Sabía que las mejores mentiras son aquellas que el receptor ya está predispuesto a creer. Los alemanes querían creer que tenían un agente excepcionalmente bien conectado en Inglaterra, así que les dimos exactamente eso, pero en nuestros términos. Las motivaciones personales de Pujol también ofrecen pistas sobre su carácter. A diferencia de muchos agentes que actuaban por patriotismo nacional o beneficio personal, Pujol estaba impulsado por una profunda convicción moral contra el fascismo, forjada durante sus experiencias en la Guerra Civil Española.
Vi lo que hacía el autoritarismo, explicaría en sus memorias. Vi cómo destruía la dignidad humana, cómo convertía a personas decentes en monstruos dispuestos a torturar y matar por una ideología. No podía quedarme de brazos cruzados mientras esa oscuridad se extendía por Europa. Esta motivación ética, más que política, puede explicar la extraordinaria dedicación de Pujol a su misión. No actuaba simplemente por lealtad a Gran Bretaña o a los aliados, sino por un compromiso más profundo con valores humanos fundamentales que trascendían nacionalidades. El propio Pujol era consciente de las complejidades morales de su trabajo. Como espía profesional, vivía inmerso en el engaño, construyendo elaboradas redes de mentiras. En sus entrevistas tardías, reflexionó sobre esta paradoja. Es extraño dedicar años de tu vida a crear ficciones, a mentir constantemente, todo en nombre de la verdad y la justicia. Te hace cuestionarte cosas fundamentales sobre ti mismo. ¿Quién eres realmente cuando pasas tanto tiempo pretendiendo ser alguien más? ¿Dónde termina el personaje y comienza la persona real? Estas reflexiones sugieren un hombre con una rica vida interior y una aguda conciencia de sí mismo, alguien que no simplemente ejecutaba órdenes, sino que pensaba profundamente sobre las implicaciones de sus acciones. La vida posterior de Pujol en Venezuela también revela aspectos importantes de su personalidad. Lejos de explotar su pasado heroico, eligió una existencia discreta y familiar. Según su hijo, era un padre cariñoso y presente, dedicado a su familia. Su mayor orgullo no eran sus hazañas durante la guerra, sino vernos crecer y prosperar en tiempos de paz. Esta modestia y discreción contrastan marcadamente con la imagen popular del espía glamoroso y aventurero. Pujol no buscaba reconocimiento ni fama, había actuado por convicción y, una vez cumplida su misión, estaba contento de retirarse a la vida privada. Sin embargo, sus años finales revelaron que el pasado nunca lo había abandonado completamente. Cuando finalmente fue redescubierto y reconocido públicamente, Pujol mostró una profunda emoción. Después de tanto tiempo en silencio, diría, ser finalmente reconocido, saber que lo que hicimos no fue olvidado, es como un peso que se levanta del alma. La historia de Garbo tuvo un impacto significativo más allá de las operaciones militares inmediatas. Su éxito estableció principios de desinformación y engaño estratégico que influirían en las operaciones de inteligencia durante décadas. Sir John Sowers, exdirector del MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior británico, comentaría en 2010. Las lecciones de la Operación Garbo siguen siendo estudiadas hoy. La capacidad de influir en las percepciones y decisiones del adversario sin que éste sea consciente de la manipulación, estos principios siguen siendo fundamentales en las operaciones de inteligencia modernas. La CIA americana también reconoció la importancia histórica de Pujol. Cuando se publicaron las memorias conjuntas de Pujol y su controlador Thomas Harris, la agencia distribuyó copias como material de estudio para sus oficiales en formación, destacando la operación como un caso paradigmático de contrainteligencia exitosa. El legado de Pujol se extiende incluso a la cultura popular. Aunque su nombre no es tan conocido como el de figuras como James Bond, expertos señalan que su influencia en la imagen popular del espionaje es profunda. John le Carré, el renombrado autor de novelas de espionaje, mencionó la Operación Garbo como una inspiración para su concepción del gran juego de la inteligencia como un ejercicio de percepción y engaño más que de acción física. En el mundo académico, el caso Garbo ha generado estudios en campos tan diversos como psicología cognitiva, teoría de la comunicación y ética aplicada. Los psicólogos han analizado cómo Pujol explotaba sesgos cognitivos para hacer sus engaños más creíbles. Los teóricos de la comunicación estudian su capacidad para adaptar mensajes a receptores específicos. Y los filósofos debaten las implicaciones éticas de utilizar el engaño sistemático, incluso por causas justas. Quizás uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Pujol es cómo ilustra el poder del individuo para afectar eventos históricos aparentemente controlados por fuerzas impersonales y masivas. En la era de la guerra industrial y los ejércitos de millones, un solo hombre armado principalmente con su imaginación logró influir decisivamente en el curso de la historia. El historiador Ben McIntyre lo expresó así. En un siglo dominado por ideologías que trataban a los humanos como peones insignificantes en grandes movimientos históricos, Garbo demostró el extraordinario impacto que un individuo puede tener cuando combina inteligencia, creatividad y convicción moral. Los últimos años de Juan Pujol fueron relativamente tranquilos. Después de su redescubrimiento y el reconocimiento público subsiguiente, dividió su tiempo entre Venezuela y España. Concedió algunas entrevistas, colaboró en la escritura de sus memorias, y ocasionalmente participaba en conmemoraciones históricas.
En 1988, ya con 76 años, visitó nuevamente las playas de Normandía para el lanzamiento de un libro sobre su vida. Mientras caminaba por la arena donde miles de jóvenes habían desembarcado décadas antes, bajo fuego enemigo, un periodista le preguntó qué sentía al regresar a ese lugar histórico. Pujol guardó silencio unos momentos, mirando hacia el horizonte. Luego respondió: «Siento que mi vida tuvo un propósito. No todos pueden decir eso». Juan Pujol García falleció el 10 de octubre de 1988 en Caracas, Venezuela. Esta vez, su muerte no fue una elaborada operación de contrainteligencia, sino el final natural de una vida extraordinaria. Fue enterrado con honores tanto en Venezuela como simbólicamente en España, donde una placa conmemorativa recuerda sus contribuciones. En los años posteriores, varias ciudades españolas lo han honrado nombrando calles en su memoria. En Londres, una placa azul marca el edificio donde operó durante la guerra. En 2009, el MI5 desclasificó los archivos completos de la Operación Garbo, revelando por primera vez la escala total y el impacto de su trabajo. Quizás el tributo más significativo provino de un veterano alemán que combatió en Normandía y que, décadas después, aprendió sobre el papel de Pujol en engañar al alto mando alemán. En una carta publicada en un periódico británico, escribió: «Si hubieran enviado nuestras divisiones Panzer a Normandía inmediatamente, habríamos masacrado a las fuerzas invasoras. No tenían donde retroceder excepto el mar. Miles, quizás decenas de miles más habrían muerto en ambos bandos. Este hombre Garbo, con sus mentiras, salvó incontables vidas alemanas también. Por eso, como antiguo enemigo, le doy las gracias». Este reconocimiento captura la esencia del legado duradero de Pujol, un hombre que utilizó el engaño no por poder personal o venganza, sino para cortar una guerra brutal y salvar vidas en ambos bandos. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la historia, individuos ordinarios pueden, a través de extraordinaria creatividad y coraje moral, cambiar el curso de los acontecimientos. Como el propio Pujol diría en su última entrevista, no se necesita ser un superhombre para hacer la diferencia. A veces, todo lo que se necesita es negarse a ser un espectador pasivo ante la injusticia. El resto es cuestión de imaginación. La historia de Juan Pujol García es también un recordatorio de cómo la historia a menudo subestima a aquellos que trabajan en las sombras. Durante décadas, los libros sobre la Segunda Guerra Mundial mencionaban apenas superficialmente la campaña de desinformación que hizo posible el éxito del día D, y casi nunca nombraban al hombre que estuvo en su centro. Es la paradoja de la historia, observaría el historiador Anthony Bebor. A menudo celebramos a los generales y políticos que aparecen en primer plano, mientras olvidamos a aquellos cuyo trabajo, precisamente porque se realizó en secreto, tuvo a veces un impacto mucho mayor. Hoy, gracias a la desclasificación de documentos y el trabajo de historiadores dedicados, podemos apreciar plenamente la magnitud del logro de Pujol. Su historia nos recuerda que, a veces, las batallas más decisivas no se ganan con tanques y bombarderos, sino con ingenuidad, creatividad y coraje moral. Como reflexionó una vez Winston Churchill, sin conocer entonces los detalles completos de la Operación Garbo, en tiempos de guerra, la verdad es tan preciosa que debería ser protegida siempre por un guardaespaldas de mentiras. Nadie encarnó mejor este principio que el barbero español que engañó a Hitler y salvó el día D. En un mundo donde la información y la desinformación juegan papeles cada vez más cruciales en conflictos internacionales, la historia de Pujol tiene una relevancia renovada. Nos recuerda el poder de las narrativas para dar forma a la realidad, para influir en decisiones con consecuencias de vida o muerte, y para cambiar el curso de la historia. Pero quizás la lección más inspiradora de su vida es más personal, que un individuo aparentemente ordinario, sin entrenamiento especializado ni recursos institucionales, puede enfrentarse a las fuerzas más oscuras de su tiempo y marcar una diferencia decisiva. Como escribió una vez la historiadora Doris Kearns Goodwin, la historia no solo la escriben los grandes hombres en posiciones de poder formal. A veces, son precisamente aquellos a quienes menos esperaríamos, un barbero español con una imaginación extraordinaria, quienes realmente cambian el mundo. Juan Pujol García, el hombre que fue Garbo, nos dejó este extraordinario legado. No solo ayudó a derrotar a una de las tiranías más terribles de la historia, sino que nos recordó el poder latente que todos tenemos para, en circunstancias extraordinarias, hacerlo extraordinario.